Menos 10. No, más 20 o 20 menos 20, ¿cuánto les da? 0. Muy bien, 0. Tengan en cuenta, ¿estos dos números son iguales? ¿Este y este son iguales? ¿Tienen la misma cantidad? Sí, pero Sí, uno está en ¿no es negativo. cierto? Muy bien, Brian. Pero lo único que nos diferencia es el signo. El signo es diferente y por ende se nos terminan cancelando o nos da la respuesta 0 cuando hacemos la operación. Pero nos quedó menos 10 y ese menos 10 pues no lo podemos solucionar, ¿no es cierto? Porque nos daría 0 menos 10, ¿cuánto nos da? 0 menos 10, ¿cuánto les da? Listo, vamos a hacerlo acá en la calculadora, Los 10. si no lo compartir, entonces es esta. Entonces tenemos que 0 menos menos 10. Entonces acá la pueden ver arriba. 0 menos 10, ¿cuánto nos dio? Ay, perdón. Es otra vez 0 menos 10. ¿Nos da igual a? ¿Qué número les dio? ¿O qué número sale en la pantalla? Menos 10. Menos 10. Listo, entonces nuestra respuesta nos daría, ¿qué es la que? La A. 0 menos 10. La siguiente es lo mismo. Nosotros tenemos que solamente aplicar la propiedad de los exponentes. Y como yo les expliqué en algún momento, todo número cuyo exponente sea 0, obtenemos entonces acá se los escribir, y se los vuelvo a escribir. Todo número cuyo exponente sea 0, obtenemos como resultado 1. Y si se dan cuenta, en la pregunta 198 nos dice 3 a la 0 por 4 a la 0 por 5 a la 0. Y ya les estoy escribiendo acá la propiedad. Si todos los números que tengan exponentes, o sea, este numerito que ven acá, no el 5, sino que voy a escribir en rojo, este numerito que va acá, si es 0, entonces la respuesta a eso siempre nos va a dar 1. No importa la base, no importa el número o la letra que estén en la base. ¿Cuál es la base? Esta que está en el color naranja. Esa es la base. Si ese número base puede ser cualquier número, pero si el exponente, el que tenemos en rojo, el 0, está igual a 0, está elevado a la 0, vamos a tener igual a ¿qué? Siempre vamos a tener 1. Entonces, en este caso, pues lo que nosotros tenemos son 3 veces un número multiplicado a la 0. Entonces nos da 1, acá también nos dio 1 y acá nos dio 1. Entonces multipliquemos 1 por 1 por 1. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 1 por 1? 1. Y por 1 nos da 1. Muy bien. Entonces la primera parte de esa ecuación nos dio 1 en el numerador. Y ahora vamos a mirar el denominador. Y en el denominador nos damos cuenta que tenemos lo siguiente, 10 sobre 10, que esto es lo mismo que escribirlo de esta forma, ¿no? Entonces, ese 10 sobre 10 es lo mismo que escribir 10 dividido entre 10. Entonces, ¿qué número multiplicado por 10 me da 10? 1. Listo. Entonces, acá nos da 1. Entonces, 1 por 10, 10 a 10, 0. ¿Listo? Entonces, por ende, nosotros nos dan a entender que siempre que tengamos la misma cantidad en el numerador y en el denominador, ¿cuánto nos va a dar?
nos va a dar 1. Siempre nos va a dar 1. ¿Ve? Porque no puedo escribir acá. ¿Listo? Entonces, por ende, nuestra respuesta aquí, cuando tenemos 10 sobre 10, nos da también 1. Entonces tenemos que acá nos dio 1. Entonces, 1 sobre 1, ¿cuánto nos da? Que es lo mismo que decir que 1. ¿Por qué no puedo escribir ahí? Que esto es lo mismo que si nos estuvieran dando que 1 dividido entre 1. Entonces, ¿qué número multiplicado por 1 me da 1? 1. Listo. Entonces, ¿qué número colocamos acá? 1. La respuesta es la D. ¿Listo? En este caso es muy fácil, igual que en otro ejercicio, el 99 y el 200. ¿Por qué? Porque solamente se aplica propiedades. En este caso, en el del 99 nos dice lo siguiente. El 99 nos dice, no nos dice nada. Lo único que tenemos que hacer es operar. Entonces tenemos lo siguiente. 4 al cuadrado, pero este 4 está con un negativo. Y después seguimos más. Ya cayó otro más. Y seguimos escribiendo menos 3 al cuadrado. ¿Listo? Y acá lo mismo, menos 5 al cuadrado. Pues entonces vamos a descomponer esos cuadrados. Entonces acá les voy a escribir. Entonces, 4 al cuadrado es lo mismo que multiplicar 2 veces 4, ¿no? 4 por 4. Pero ese 4, ¿es positivo o negativo? Acá arriba, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces los 4 que estamos poniendo acá también son negativos. ¿Listo? Ahora sí, operemos 4 por 4. ¿Cuánto nos da? 16. Muy bien, 16. Y menos por menos, ¿cuánto nos da? Más. Más. Entonces nos da más 16. Ahora hacemos el 3. Entonces acá ponemos que es más. Ponemos menos 3 por menos 3. ¿Cuánto nos da esto? 3 por 3, ¿cuánto nos da? 9. 9. Y menos por menos nos da. Más. Entonces nos da más 9. Y el último que nos queda es el 5. Entonces lo mismo, descomponemos el 5 en... Ay, ¿por qué no puedo escribir ahí? Oiga. Volvemos a escribir el 5 dos veces. Entonces escribimos más 5 por menos 5. Ahí. Listo. ¿Cuánto nos da 5 por 5? 25. 25. Muy bien, Brian. Brian. Nos da 25. Y menos por menos nos da Menos. Digo, menos por menos más. más. ¿Listo? Y la respuesta nos da 16 más 9 más 25. Entonces, es la B. ¿Ok? La pregunta 200 nos dice lo siguiente, ya que esa es muy fácil. Si se pueden dar cuenta, sus últimos ejercicios son muy fáciles. Solamente tenemos es que operar. Y la pregunta 200 nos dice lo siguiente. Menos 3 por 2 sobre menos 9 por sobre 3. Listo. La de la 98. De la 98 es la A. No, profe, la D. ¿Listo? Lo de la 98 es la A. Y de la 200 vamos a tener acá, que es lo siguiente. No, de esta de la 98 nos da así, 0 menos 1. Ah, sí, sí, perdón. De la 98 es ninguna de las anteriores. Ahora sí, seguimos con la 200. La 200 nos está diciendo esto. 3 por 2
Que eso nos da igual a ¿cuánto? A 6, ¿no? 3 por 2, 6. Muy bien. Listo, y ahora nos dice lo siguiente. Menos 9 sobre 3. Esto nos da igual a ¿cuánto? A menos 3. ¿Seguros? Pues dividimos otra vez. Lo hacemos acá. Calculadora, calculadora. Ah, ¿ustedes no estaban viendo el módulo? Ay, muchacho. ¿Ustedes no están viendo la pantalla? Sí. La calculadora, profe, estamos Solo la viendo. calculadora. Ah, chato. Bueno, vale. Ahora sí. Entonces nos dice que tenemos que lo siguiente, que es menos 9. Entonces acá tenemos, borramos todo esto. Nos dice menos 9 sobre 3. ¿Cuánto nos da? Nos dio menos 3, ¿ok? Entonces acá tenemos que es la pizarra. Acá está. Entonces estamos haciendo este. Entonces nos queda que es menos 3 por 2. ¿Cuánto nos da? 3 por 2, ¿cuánto nos da? 6 6. ¿Y menos por más? más. Menos. Ah, sí, menos. Y ahora sí, menos 9 sobre 3. ¿Cuánto nos da? Como nos dimos y ya lo hicimos en la calculadora, nos dio ¿cuánto? Menos. Menos 3. Y como estos dos están siendo divididos, nos queda de la siguiente forma. Entonces nos queda menos 6 sobre menos 3. Y otra vez, vamos a la calculadora y miramos de una vez. ¿Cuánto nos da eso? ¿Listo? Menos 6. Menos 6 dividido entre menos 3. Eso es igual a... Menos 2. Sí, acá quedó mal, acá quedó mal, acá quedó mal. 6 dividido entre 3 nos da igual a 2. Pero como ambos son negativos, nos da igual a menos 2. La respuesta es la B. La respuesta es la B. Cuando nosotros tenemos menos 6 sobre menos 3, esto nos da igual a menos, porque en ambos, tanto en el numerador como en el denominador, tenemos negativo. Y 6 dividido entre 3 nos da igual a 2. La respuesta es menos 20, menos 2. Listo. Ahora me decían que la pregunta 140. Entonces vamos a la pregunta 140. ¿Es la 140 o otra? ¿Listo? Si vamos a la pregunta 140, la 140 nos dice lo siguiente. Si el recipiente se llenó, tienen que tener en cuenta el texto que hay atrás, ¿no? En un laboratorio, dos investigadores realizan experimentos con cierto tipo de bacterias para analizar su reproducción. Introdujeron, de la 200 es la B. Introdujeron la bacteria en un recipiente de vidrio de 1 a la 1 p.m. y observaron que por cada minuto que pasa la bacteria se duplica. Esto, muchachos, este es el importante, vean. Y se observan que por cada minuto que pasa el número de bacterias se duplica. ¿Por qué? Porque ese es el que nos está dando la información para la 40, que nos dice, si el recipiente se llenó a las 2 p.m., ¿a qué horas la bacteria ocuparon la mitad del recipiente? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La D. ¿Por qué? La respuesta es la D, muy bien, pero ¿por qué? Como les vuelvo y les repito, y se los he dicho muchas veces en el curso, el texto nos está diciendo por qué es la D. ¿Por qué? Porque en esta parte que le subrayé de verde, sí, dime, Brian. Es que iba a decir eso, profe.
Porque se duplicaba. Muy bien, Brian, es correcto. ¿Sí ven? Si se dan cuenta, en esta parte verdecita nos está diciendo, y observando que por cada minuto que pasa, el número de bacterias se duplica. Entonces, si por cada minuto que se está aumentando, la está duplicando, pues la única o el único horario que nos permite saber cuáles eran las bacterias antes de las 2 p.m. es la 1:59 p.m. ¿Por qué? Porque nosotros las bacterias se están duplicando. ¿Qué es duplicar? ¿Qué es duplicar? Aumenta. ¿Aumentar en cuánto? 2, dupla. Entonces, si tenemos eso en cuenta, dúo, dupla, 2. Entonces, en este caso nos están diciendo que aumenta en 2. Entonces, por ende, cuando nos dicen si el recipiente se llenó a las 2 p.m., ¿a qué horas las bacterias ocuparon la mitad del recipiente? Pues un minuto antes, porque cada minuto aumenta la misma cantidad. No aumenta la misma cantidad, sino aumentan 2 la cantidad. Entonces, por eso la única vez que tengamos la mitad del recipiente va a ser en la 1:59, ¿ok? Ahora nos dice la pregunta 41. Esta también es muy fácil. ¿Por qué? Porque si acá nos están diciendo, los investigadores encontraron que la expresión NT, N en función de T, va a ser igual a 2 elevado a la T. Establece la relación entre el número de bacterias N en función de T y el tiempo transcurrido, T. ¿Cuántas bacterias contiene el recipiente cuando transcurrieron 8 minutos? ¿Ese 8 minutos qué es? Volumen, área, superficie, desplazamiento. ¿Qué es ese 8 minutos? ¿Es un qué? Cuando ustedes se leen 8 minutos, ¿qué se les viene a la cabeza? Por eso les pregunto, ¿se les viene a la cabeza área, volumen, centímetros o no? No, pues no, no es cierto que no. Cuando nosotros nos dicen minutos, segundos, horas o meses, ¿qué nos están diciendo? Un lapso de tiempo, muchachos. Cuando nos dicen minutos, segundos, horas, meses, años, eso es un lapso de tiempo. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta? Nuestra ecuación ya tiene el tiempo, porque T, ¿qué es? ¿Esta T qué es, muchachos? ¿Ustedes qué creen que es? Pues no toca decir o no se pongan, uy, pero ¿qué será lo que el profe está preguntando? Pues acá mismo en el texto les dice que esté. ¿Qué esté? Tiempo. ¿El tiempo qué? En verdecito, ¿es? Tiempo Muy bien. transcurrido. Muy bien, ¿sí ven? Si se dan cuenta, en la misma pregunta nos dicen la respuesta o nos dan lo que tenemos que usar. Si acá nos dicen cuántas bacterias contenía el recipiente cuando transcurrieron 8 minutos, pues lo único que nosotros hacemos es esto, N en función de T, pero es que T, ¿cuánto vale? T es igual a 8 minutos. Y esto va a ser igual a 2 sobre T. Pero es que ya T sabemos que ¿cuánto vale? 8 minutos. Entonces lo único que nosotros hacemos es que operamos. Entonces empezamos acá. Vamos a multiplicar 8 veces 2. O lo mismo que sería de una vez sacar la calculadora a ver si se puede. Que sería lo mismo que tenemos acá. Pero les comparto. Entonces en la calculadora tenemos lo siguiente. Que nos da 2. Es 2 elevado a la. Entonces esto elevado a la 8. Entonces nos da que 2 elevado a la 8 nos dio ¿cuánto? Acá está. ¿Cuánto nos dio acá?
256. Listo, nos dio 256. Entonces nos devolvemos a nuestro módulo y miramos la respuesta correcta, ¿cuál es? La D, que nos da el mismo exacto valor, 256. Hicimos algo extraño, muy difícil, o no entendieron lo que hicimos. Profe, qué pena, ¿cuál era la que acabo de decir? Esta es la 141. Sí, profe, pero qué respuesta, es que creo que tengo otra diferente. La D, 256. Porque ya lo hicimos y nos acabamos de dar cuenta que ¿cuánto es la respuesta? 256. ¿Listo? Ahora nos dice la 42 y 43, nos dice. Para servir los tintos en una oficina se tienen 3 cafeteras de igual material, como se muestra a continuación. Cafetera 1, cafetera 2 y cafetera 3. De acuerdo a la cantidad del tinto que se puede cargar en cada cafetera, se puede afirmar que A, la cafetera 1 tiene mayor capacidad que la cafetera 2. B, la cafetera 1 tiene mayor capacidad que la cafetera 3. O C, la cafetera 3 tiene mayor cantidad que la cafetera 2. O D, la cafetera 2 tiene. Entonces, esta es la 43. Entonces, vamos a mirar 43. Entonces, acá nos dice que la 43 es... A ver, no, 42. Listo, entonces acá tenemos cafetera 1, cafetera 2 y cafetera 3. El volumen de la cafetera 1 nos da, de la cafetera nos da 625. De la cafetera 1 nos da 600. Y de la cafetera 3 nos da también 600. ¿Cómo lo solucionamos? Si se pueden dar cuenta, usamos la ecuación de volumen, que es igual a base por altura por profundidad. Y acá en este espacio nosotros solo tenemos base y altura. Y la profundidad la dejamos solo definida como P. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos la operación y multiplicamos base por altura, en la cafetera 3 tenemos 25 por 25, nos da 625 P, que nos faltaría multiplicarla por la profundidad que no tenemos. ¿Listo? En la cafetera 1, igual, base por altura por P. La base es 20, la altura 30 y la profundidad no la sabemos, entonces la dejamos definida. Igual en la cafetera 2. Desde acá nos podemos dar cuenta que la cafetera 1 y la cafetera 2 son iguales. ¿Por qué? Porque tienen las mismas medidas, solo que cambiadas. En la base tenemos 20 centímetros y en la cafetera 2, 30 centímetros. Pero la altura en la cafetera 1 es 30 centímetros y en la cafetera 2, 20 centímetros. Por ende, nuestra respuesta nos da que es la C. La cafetera 3 tiene mayor capacidad que la cafetera 2. Correcto, ¿por qué? Porque la cafetera 3 nos dio 625 y las otras dos cafeteras nos dieron 600. ¿Listo? Ahora, en la oficina se necesita comprar una mesa. Pues acá lo que nosotros necesitamos es, vean las bases, 20 centímetros, 30 centímetros y 25 centímetros. Si las colocamos todas esas 3 cafeteras en una de estas mesas, ¿en cuál es la que verdaderamente nos da la mejor opción? Entonces acá nos dice, en la oficina se necesita comprar una mesa que ocupe el menor espacio y en la que se puedan colocar las 3 cafeteras al tiempo. ¿Cuál de los siguientes tamaños de la mesa comprarán o comprarían? Entonces acá nos devolvemos y nos dice que es la A. Entonces acá nos dice, claro, 25 de ancho y 45 de largo. Tenemos que 45 de largo, acá podemos o nos caben, ¿cuántas cafeteras? Pues si colocamos una cafetera acá y otra acá, nos cabería tanto la cafetera 1 como la cafetera 3, porque las bases, si sumamos las bases, ¿cuánto nos da? 20 más 25, 45. 45. Listo, nos da 45 y es la medida exacta que tenemos acá de largo.
Y ahora de ancho nos da 35. Si sumamos la base de la cafetera 2 más la cafetera 3, ¿cuánto nos da? 55. Muy bien, Brian. Entonces, la única que nos da es la A, porque si miramos las otras, es imposible que nos dé la opción. ¿Listo? Ahora la 44 nos dice: Julie, Constanza, Andrea y Nidia son 4 hermanas que deciden rifar entre ellas una muñeca que le regalaron. Para ello utilizan 2 dados que serán lanzados, hasta que la suma de los puntos obtenidos de cada lanzamiento coincidan con el número que eligió cada uno. Los números elegidos fueron los siguientes: Julie 2, 4, Constanza 3 y 12, Andrea 6 y 8 y Nidia 5 y 10. La niña que tiene mayor cantidad de probabilidad, la niña que tiene la mayor probabilidad de ganar las muñecas es. Entonces nos devolvemos acá y nos dice la 40. Andrea, 6 y 8. Sí, ¿por qué? Porque nos están diciendo cuando lanzamos 2 dados. Si se dan cuenta, cuando ustedes también juegan parques, porque hace rato no se juega, ya eso, eso ya muy poco lo juegan las personas, pero cuando nosotros jugamos parques nos damos cuenta que son 2 dados que van del 1 al 6 en cada dado. Normalmente cuando nosotros tiramos los dados, la probabilidad y el número que es más propenso a salir es, perdón, el número que es más propenso a salir es tanto 5 como 6, como 7, como 8. ¿Por qué? ¿Por qué creen que esos son los números más propensos a salir? Porque hay muchas combinaciones, o bueno, sí, no muchas combinaciones, sino dentro de esos 6 números que tienen los 2 dados, pues hay más de 2 o 3 posibles combinaciones que nos den el número 5, como por ejemplo 4 y 1, 2 y 3. ¿Y cuál es el otro? 5, y que el otro dado se caiga. Tenemos 2 posibles combinaciones en ese caso. Para que nos dé 6, tenemos la posibilidad de que sea 3 y 3, 4 y 2, 5 y 1, y paremos de contar. Tenemos 3 posibilidades. ¿Listo? Ahora 7. Para obtener el valor de 7 tenemos que es 4 y 3, una posibilidad, 5 y 2, la otra posibilidad, y 6 y 1, la última posibilidad. Nos da, en esos 3 ambientes, en esas 3 combinaciones nos dan 7. Y para 8 lo mismo. ¿Qué números o qué combinaciones de números nos dan 8? 4 y 4, 5 y 3, 6 y 2. Y esos son los posibles valores que nos den 8. Siempre tenemos entre 2 a 3 posibles combinaciones. Solo contando que nos dan en un lado de la cara, en un dado. Si contamos los 2 dados, pues se nos multiplican la probabilidad y ya no van a ser 3, sino van a ser 6 y así sucesivamente. Por eso la Andrea es la que es más propensa a ganar porque siempre van a salir esos valores. Cambio Constanza que escogió el número 12. ¿Cuántas posibilidades hay para que salga el número 12 en los 2 dados? Una. Una, que sería 6 y 6. De resto, no hay más. Por eso, la respuesta correcta acá es Andrea. ¿Listo? Ahora las 45 nos dice: de acuerdo con la posibilidad que ofrecen los dados de obtener cada número elegido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿La probabilidad de obtener el número 2 es mayor que la probabilidad de obtener el número 5? Pues lo hacemos. ¿Cuántas posibilidades hay para que tengamos el número 2? Solo una, que sería ¿cuánto? 1 y 1. 1 y 1, no más. Dejemos de contar. Pero para obtener 10, si hay 2 posibles combinaciones, ¿que son cuáles? 5 y 5 y 11 y 4. Tenemos 2 posibles combinaciones. Entonces, ¿la probabilidad de obtener 2 es mayor que la probabilidad de obtener 10? No, es al revés. ¿Listo? B. El número que tiene mayor probabilidad de obtenerse es el 4. Tampoco. Ya nos dimos cuenta que los más posibles es 5, 6, 7 y 8.
Ahora nos dice la C, la probabilidad de obtener el número 5 es igual a la probabilidad de obtener el número 10. Para obtener el número 5, ¿cuántas posibles combinaciones obtenemos? 2, 4 y 1 y 3 y 2, no más. Y para obtener 10, 5 y 5 o 6 y 4. Es la misma posibilidad. El número que tiene mayor probabilidad de obtenerse es el 6. ¿Listo? Entonces acá nosotros escogimos que es la C. La probabilidad de obtener el número 5 es igual a obtener la probabilidad del número 10. ¿Por qué? Porque como nos damos cuenta acá, es 1, 4, 2, 3 o 4, 1, 3, 2. Lo mismo para 10. 10, 6, 4, 5, 5 o 4, 6, 5, 5. No hay más. Ahora la de esta nos dice la expresión asociada al largo del mural 12x menos 40 se puede interpretar como. Y acá nos dice que es la A. El largo tiene 40 centímetros menos que el doble de su ancho. Claro, porque es que nosotros nos están diciendo que el ancho vale X. Cuando nosotros sacamos el área, pues nos dice que X por X nos da 2, X al cuadrado. Pero acá nos están escribiendo, es 2X menos 40. Nos están diciendo entonces que el largo tiene 40 centímetros menos porque estamos restándole a 2 veces el ancho. ¿Cuánto valió nuestro ancho? X. Si son 2 veces el ancho, pues estamos multiplicando 2